contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuál es su evaluación de la crisis de desaparecidos en México? La crisis de desaparecidos en México es descomunal. Tenemos más de 127,000 personas desaparecidas oficialmente reconocidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El Comité contra las Desapariciones Forzadas ha dicho desde el 2015 que en México persiste un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio nacional, muchas de las cuales son desapariciones forzadas. Sin embargo, la actitud que ha asumido el gobierno de México y en general el oficialismo, porque además de la presidenta, el boletín que sacó la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y además la postura que subió en un tweet o un post de X la lideresa del partido, Luisa Alcalde, más la postura que asumió la mayoría en el Senado de la República y que con su portavoz, el senador Fernández Noroña, de manera agresivísima, mostró en días pasados. Y para concluir, la posición de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se adhiere sumisamente a la postura del gobierno, hace que la situación se vea complicada porque el gobierno niega la existencia de desapariciones forzadas en México y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU dice que las desapariciones forzadas en México presentan un contexto generalizado o sistemático. Entonces realmente esta crisis es muy seria. ¿Nos podría ayudar a explicar la responsabilidad, como bien dice, fundada por parte del Estado en esta crisis, sea por acción o por omisión? Exactamente, qué bueno que lo menciona así, porque la postura que ha asumido la presidenta y las demás personas del oficialismo es que en México, dicen ellas y ellos, que no hay desapariciones forzadas, que porque las personas desaparecidas no fueron desaparecidas a manos de agentes estatales, sino que fueron desaparecidas por obra del crimen organizado. Sin embargo, es muy importante destacar que la definición de desaparición forzada contenida en la Convención de la ONU sobre esta materia y en la propia legislación mexicana no se limita a la desaparición a la privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado directamente, sino también puede ser desaparición forzada propiamente dicha, la cometida por agentes particulares como el crimen organizado, cuando actúa con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. Y la aquiescencia incluye acción u omisión. Es decir, cuando un agente del Estado podía y debía saber el riesgo de una desaparición y no hizo nada para impedirlo, puede considerarse que hay responsabilidad del Estado. Es decir, esta es la segunda parte de la definición de la Convención y de la ley mexicana de desaparición forzada que el Estado mexicano, encabezado actualmente por la presidenta Sheinbaum y el oficialismo en general, parecen negar. ¿A qué fenómeno internacional es comparable? Leía algunos reportes que la situación en México era comparable con Guatemala o como Siria, no sé, algunos de ellos. ¿Lo considera así? No lo considero así. Considero que la situación de las desapariciones que se dieron en Guatemala se dieron en un contexto de un conflicto armado interno que produjo decenas de miles de personas desaparecidas, pero ahí había un conflicto armado interno, había un ejército regular peleándose en una guerra interna contra un ejército de liberación. Bien. Lo mismo es del caso de Siria, que las personas que se encuentran no localizadas actualmente, que son muchísimas, y que la Asamblea General de la ONU consideró la situación de tal gravedad
que decidió adoptar una resolución para establecer una institución de búsqueda de las personas que están no localizadas en virtud del conflicto armado en Siria, es que crea esta institución que, por cierto, encabeza la mexicana Carla Quintana, quien fuera la comisionada de búsqueda aquí en México hasta que la despidieran o le pidieran su renuncia en el sexenio pasado. No considero que sea comparable ni con Guatemala ni con Siria, sino más bien con contextos como los de tal vez Colombia, aunque con sus diferencias. Pero creo que cada contexto debe analizarse individualmente para no hacer comparaciones que pudieran resultar, digamos, o desproporcionadas o indebidas. Claro, expresidente, usted mencionaba que no es la primera vez que la ONU ha advertido de la sistematización del fenómeno. También lo hizo en 2018 y 2022. ¿Puede abundar? Sin duda. En el 2015 lo dijo, en el 2018 lo repitió, en el 2022, tras el informe de la visita de acopio de información que hizo a México, lo volvió a decir. Y no solo, en ese informe de 2022 le dijo al Estado mexicano: la situación es tan grave que tienes que adoptar un plan de prevención de las desapariciones, una política preventiva para que ya no se den más desapariciones. Y lo malo es que no se han adoptado las medidas recomendadas por el comité, como por ejemplo el abandono del modelo militarizado de seguridad, con lo cual no solamente no se han detenido las desapariciones, sino que han aumentado su ritmo. Actualmente se dice que se cometen más de una desaparición por hora, con lo cual el Comité contra las Desapariciones Forzadas se vio en la necesidad de adoptar una resolución en el sentido de decir: he recibido información fundamentada de que las desapariciones se siguen dando a ritmos muy rápidos y están generando demasiadas desapariciones, más que las que tuve noticia en el 18 o en el 21, cuando visité México. El gobierno Por está lo cual haciendo... he tomado la determinación Sí. de abrir el procedimiento que pudiera llevar la situación a la Asamblea General de la ONU. ¿Esto es lo que les dolió en realidad? No escuché bien, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Claro, eso es lo que le dolió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque usted mismo dice la respuesta fue con todo el aparato del Estado. ¿Eso fue lo que les molestó? Esta decisión del comité, que no fue más que anunciar que iniciaría el procedimiento sin prejuzgar, provocó la rabia desmedida del gobierno, la presidenta diciendo: rechazamos el pronunciamiento del comité, el Senado pretendiendo destituir al presidente del comité, diciendo una cantidad de imprecisiones, por no decir disparates, en la tribuna, el senador Fernández Noroña, seguido por sus integrantes de su bancada, la propia lideresa del partido, la señora Luisa María Alcalde, diciendo que el comité tenía sesgos políticos y que era faccioso y no sé cuántas cosas más, y la misma presidenta de la Comisión Nacional. Es exactamente eso que usted menciona, lo que ha sucedido, para mi gusto, de manera completamente desproporcionada, diciendo que el comité está mal informado. Imagínese usted, si el comité ha venido recabando información sobre la situación en México de las propias víctimas, que han estado en contacto permanente con el comité desde por lo menos el año 2014, y ahora dicen que el comité está mal informado, y luego muestran ellos una desinformación del contenido de la convención y del funcionamiento del comité verdaderamente patente. Parecería que quienes están mal informados pues son los integrantes del oficialismo, que han estado diciendo muchas cosas completamente disparatadas y alejadas del contenido de la convención que el comité está pretendiendo aplicar de acuerdo con su mandato. ¿Cuáles son los escenarios en caso de que llegue a la Asamblea? ¿Qué repercusiones para los que estamos enterándonos de cómo funciona ese sistema?
la verdad es que no me atrevería a anticipar porque sería tanto como adivinar. Permítame explicarle por qué digo lo que digo. Es la primera vez que se pone en funcionamiento el mecanismo del artículo 34 de la Convención. Entonces no tenemos precedentes. Entonces sería como temerario de mi parte adelantar vísperas porque no tenemos precedentes. Si hubiera habido otros casos anteriores, le puedo decir, bueno, en el caso de tal país, el comité hizo tal cosa, la asamblea decidió que sí o que no, y decidió adoptar tal resolución. Entonces no me atrevo en este momento todavía a adelantar pronósticos, pero lo que sí puedo decir es que la asamblea no va a adoptar sanciones porque no es un órgano sancionador, sino que en todo caso, en caso de que esto llegara ahí y la asamblea decidiera adoptar alguna resolución, esta sería más bien orientada a la cooperación técnica para resolver las diversas crisis que enfrenta México, como la del número de desapariciones, cómo prevenir más desapariciones, la descomunal crisis forense de más de 50,000 y algunos dicen hasta 70,000 cuerpos sin identificar que están en los servicios médicos forenses y en fosas oficiales, en fosas comunes oficiales, la crisis de justicia, porque el comité ha dicho que la impunidad en México respecto de la cuestión de las desapariciones no es que sea generalizada, sino que en realidad es casi absoluta. Entonces, la Asamblea yo creo que se orientaría a analizar estas tremendas crisis y ofrecer al país cooperación técnica, ordenando la creación de instituciones que pudieran abarcar estos temas y que operaran en México con apoyo de instituciones internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tal vez pedirle al Comité Internacional de la Cruz Roja que también coopere, y todo ello desde el ámbito nacional, es decir, tendría que ser mecanismos nacionales con apoyo y cooperación internacional. Pero, insisto, esto que acabo de decir es simplemente con base en instituciones que la Asamblea ha creado en el pasado, como en el caso de Siria o como en el caso de Chipre hace muchos años, pero no quisiera adelantar demasiados pronósticos porque es la primera vez que se aplica el artículo 34 para ningún país. Es Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. A usted, buena noche.